Hace años, una noche fría en una estación de tren de Japón, escuché un golpecito en la ventanilla de mi coche cama. Allí había un niño congelándose, con una camisa harapienta, un trapo sucio amarrado sobre la mandíbula hinchada y la cabeza cubierta de sarna. Sostenía una lata oxidada y una cuchara, el símbolo de un huérfano mendigo. Al intentar abrir la puerta para darle dinero, el tren arrancó. Nunca olvidaré a aquel pequeño hambriento de pie en el frío, sosteniendo su lata vacía. Tampoco podré olvidar cuán impotente me sentí cuando el tren se alejó poco a poco y lo dejó de pie en la plataforma. Unos años después, en Cusco, una ciudad en lo alto de los Andes del Perú, el elder A. Theodore Tutler y yo llevamos a cabo una reunión sacramental en un cuarto largo y estrecho. Era de noche y hacía mucho frío. Mientras elder Tarol discursaba, un niño de unos 6 años quizás apareció por la puerta. Solo llevaba puesta una camisa harapienta que le llegaba hasta las rodillas. A nuestra izquierda se encontraba una pequeña mesa con un plato de pan para la Santa Cena. Este hambriento huérfano de la calle vio el pan y avanzó lentamente por la pared hacia él. Cuando estaba casi por llegar a la mesa, una mujer en el pasillo lo vio y con un firme movimiento de cabeza lo expulsó hacia la noche. Yo gemí dentro de mí. El niño volvió más tarde. Avanzaba lentamente a lo largo de la pared, miraba el pan y me miraba a mí. Cuando estaba cerca del punto donde la mujer lo volvería a ver, extendí los brazos. Él vino corriendo hacia mí y yo lo sostuve en mi regazo. Entonces lo senté en la silla del elder Tato. Después de la última oración, y muy a mi pesar, el hambriento pequeño salió corriendo hacia la noche. Al volver a casa, le conté mi experiencia al presidente Spencer W. Kimball. Él se conmovió profundamente y me dijo, usted estaba sosteniendo una nación en su regazo. Más de una vez me dijo, esa experiencia tiene un significado mucho más profundo del que usted ha captado. Al visitar los países de Latinoamérica unas 100 veces, he buscado a ese niñito en los rostros de la gente. Ahora sé lo que quiso decir el presidente Kimball. Conocí a otro niño en las calles de Salt Lake City que padecía de frío. Era tarde en otra noche de invierno. Estábamos saliendo de una cena de Navidad de un hotel. 6 u 8 niños ruidosos venían por la calle. Todos ellos deberían haber estado en casa para protegerse del frío. Un niño no tenía abrigo. Iba saltando rápidamente para escaparse del frío y desapareció por una calle lateral, sin duda a un apartamento pequeño y pobre, con una cama que no tenía suficientes cobijas. Por la noche, cuando me cubrí con mis cobijas, ofrecí una oración por aquellos que no tenían una cama caliente en casa. Yo estaba asignado en Osaka, Japón, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. La ciudad se encontraba en ruinas y las calles estaban llenas de bloques, escombros y cráteres de bombas. Aunque la mayoría de los árboles habían sido destruidos, algunos aún estaban de pie con las ramas y los troncos destrozados y tenían el valor de mostrar algunos retoños con hojas. Una niña pequeña, vestida con sandalias y un kimono harapiento y colorido, estaba muy ocupada recogiendo hojas de sicomoro para hacer un ramo. La pequeñita no parecía darse cuenta de la devastación que la rodeaba mientras pasaba por encima de los escombros para añadir hojas nuevas a su colección. Ella había encontrado la única belleza que quedaba en su mundo. Tal vez debería decir que ella era la parte bella de su mundo. Por alguna razón, pensar en ella aumenta mi fe. La niña era un ejemplo de esperanza. Mormón enseñó que los niños pequeños viven en Cristo y no tienen necesidad de arrepentirse. A fines del siglo pasado, 2 misioneros estaban trabajando en las montañas del sur de los Estados Unidos. Un día, desde la cima de una colina, vieron a la distancia que unas personas se estaban reuniendo en un área despejada. Los misioneros no tenían muchos a quienes predicar, así que bajaron hacia el área despejada.
Un niño se había ahogado y se iba a realizar un funeral. Sus padres habían llamado al ministro religioso para que dijera unas palabras en el funeral. Los misioneros se hicieron a un lado cuando el ministro viajante se encontró con el padre y la madre desconsolados y empezó su sermón. Si los padres esperaban recibir consuelo de ese clérigo, se decepcionarían. Él los reprendió severamente por no haber bautizado al niño. Lo habían pospuesto por una u otra razón y ahora era demasiado tarde. Él les dijo sin rodeos que su niño había ido al infierno y que era culpa de ellos. Ellos eran los culpables del tormento sin fin del pequeño. Después de que se concluyó el sermón y se cubrió la tumba, los élderes se acercaron a los afligidos padres. «Somos siervos del Señor», le dijeron a la madre, «y hemos venido con un mensaje para ustedes». Mientras los sollozantes padres escuchaban, los dos élderes leyeron de las revelaciones y compartieron su testimonio de la restauración de las llaves para la redención de los vivos y de los muertos. Siento cierta compasión por ese predicador. Él estaba haciendo lo mejor que podía con la luz y el conocimiento que tenía, pero hay algo más que tendría que haber sido capaz de ofrecer: la plenitud del Evangelio. Los élderes vinieron como consoladores, maestros, siervos del Señor, como ministros autorizados del Evangelio de Jesucristo. Estos niños de los cuales he hablado representan a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Herencia de Jehová son los hijos, y bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. La creación de la vida es una gran responsabilidad para una pareja casada. Ser un padre digno y responsable es el desafío de la vida mortal. Ni el hombre ni la mujer pueden tener hijos solos. La intención era que los niños tuvieran dos padres, tanto un padre como una madre. Ningún otro modelo o proceso puede sustituir a este. Hace mucho tiempo, una mujer me dijo entre lágrimas que cuando era estudiante universitaria había cometido un grave error con su novio. Él hizo todos los preparativos para el aborto. A su debido tiempo se graduaron, se casaron y tuvieron varios hijos. Ella me contó cuánto le atormentaba ver a su familia ahora, a sus hermosos hijos, y visualizar el lugar vacío donde faltaba aquel niño. Si ese matrimonio comprendiera y se valieran de la expiación, sabrían que esas experiencias y el dolor relacionado con ellas se pueden borrar. No hay dolor que dure para siempre. No es fácil, pero la vida nunca se concibió para que fuera ni justa ni fácil. El arrepentimiento y la esperanza continúa, que se recibe con el perdón. Otra pareja joven me contó entre lágrimas que acababan de regresar de un consultorio médico donde se les dijo que no podrían tener hijos. Estaban abatidos por la noticia. Se sorprendieron cuando les dije que en realidad eran muy afortunados. Se preguntaban por qué diría algo así. Les dije que su estado era infinitamente mejor que el de otras parejas que podían ser padres, pero que habían rechazado y evadido de modo egoísta esa responsabilidad. Les dije, al menos ustedes quieren hijos, y ese deseo en esta vida y en la venidera, porque los proporcionará estabilidad. Este es un estado temporal. En las partes eternas son mucho mejor. Las cosas que se deben serían llenas. En esta vida tenemos esperanza en Cristo. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. El fin supremo de toda actividad en la iglesia es ver al esposo, a su esposa y a sus hijos felices en el hogar, protegidos por los principios y las leyes del Evangelio, sellados con seguridad en los convenios del sacerdocio eterno. Los esposos y las esposas deben entender que su deber primordial, del cual nunca serán relevados, es el uno hacia el otro y luego hacia sus hijos.
Uno de los grandes descubrimientos de la paternidad es que nuestros hijos nos enseñan lo que es verdaderamente importante de la manera que nuestros padres nunca pudieron. Llegamos a reconocer la verdad de la profecía de Isaías, de que un niño los pastoreará. En Jerusalén, llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Leemos en el libro de Mormón de la visita de Jesucristo al Nuevo Mundo. Él sanó y bendijo a las personas y les ordenó que trajeran a sus niños pequeños a Él. Nefi registra: trajeron a sus niños pequeñitos y los colocaron en el suelo alrededor de Él. Y Jesús estuvo en medio, y la multitud se dio el paso hasta que todos le fueron traídos. Entonces ordenó a la gente que se arrodillara. Con los niños a su alrededor, el Salvador se arrodilló y ofreció una oración a nuestro Padre Celestial. Después de la oración, el Salvador lloró y tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Comprendo los sentimientos expresados por el Salvador hacia los niños. Hay mucho que aprender cuando seguimos su ejemplo al procurar orar, bendecir y enseñar a esos pequeñitos. Yo era el 10º en una familia de 11 hijos. Hasta donde yo sé, ni mi padre ni mi madre sirvieron en un llamamiento prominente en la iglesia. Nuestros padres sirvieron fielmente en su llamamiento más importante, como padres. Nuestro padre dirigió nuestro hogar en rectitud, nunca con enojo ni con miedo. El poderoso ejemplo de nuestro padre fue magnificado por el tierno consejo de nuestra madre. El Evangelio es una poderosa influencia en la vida de cada uno de nosotros, en la familia Packer, y en la generación siguiente y la siguiente y la siguiente, hasta donde hemos visto. Espero ser juzgado como un buen hombre como lo fue mi padre. Antes de escuchar las palabras "bien hecho" de mi Padre Celestial, espero escucharlas primero de mi Padre terrenal. Muchas veces he reflexionado el por qué fui llamado a ser apóstol y luego presidente del Quórum de los 12, a pesar de haber venido de un hogar donde el padre podría ser catalogado como menos activo. Yo no soy el único miembro de los 12 que se ajusta a esa descripción. Finalmente pude ver y entender que quizás esa circunstancia sea la razón por la que me llamaron. Y he logrado entender por qué en todo lo que hacemos en la iglesia, como líderes, debemos proporcionar la forma para que los padres y los niños pasen tiempo juntos como familia. Los líderes del sacerdocio deben esmerarse para que la iglesia sea de beneficio para la familia. Hay muchas cosas sobre vivir el Evangelio de Jesucristo que no se pueden medir por lo que se calcula o se anota en los registros de asistencia. Nos ocupamos de los edificios, presupuestos, los programas y los procedimientos. Al hacerlo, es posible pasar por alto la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Con demasiada frecuencia alguien viene a mí y dice: Presidente Packer, ¿no sería bueno si...? Normalmente lo detengo y digo, no, porque sospecho que lo que sigue será una nueva actividad o programa que agregará una carga de tiempo y de recursos económicos a la familia. El tiempo de la familia es sagrado y se debe proteger y respetar. Instamos a nuestros miembros a demostrar devoción a sus familias. Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos que aceptaríamos a los niños que vinieran junto con las responsabilidades que acarrearán su nacimiento y crecimiento.
A su debido tiempo, ellos han formado su propia familia. 2 veces en nuestro matrimonio, al momento de nacer uno de nuestros pequeños, un médico nos ha dicho, creo que este no sobrevivirá. En ambas ocasiones, nuestra reacción fue que daríamos nuestra vida si nuestro hijito pudiera mantener la suya. Al extender ese ofrecimiento, nos dimos cuenta de que esa misma devoción se parece a la que nuestro Padre Celestial siente por cada uno de nosotros. ¡Qué concepto tan celestial! Ahora bien, en el ocaso de nuestras vidas, la hermana Packer y yo entendemos y tenemos la certeza de que las familias pueden ser eternas. Al obedecer los mandamientos y vivir plenamente el Evangelio, seremos protegidos y bendecidos con nuestros hijos y nietos y ahora bisnietos. Nuestro ruego es que cada integrante de nuestra creciente familia tenga la misma devoción hacia esos preciosos pequeñitos. Padres y madres, la próxima vez que sostengan a un bebé recién nacido en sus brazos, tendrán una perspectiva interior de los misterios y propósitos de la vida. Entenderán mejor por qué la iglesia es como es y por qué la familia es la organización básica en el tiempo de esta vida y en toda la eternidad. Les doy mi testimonio que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que el plan de redención, que ha sido llamado el plan de felicidad, es el plan para las familias. Le pido al Señor que las familias de la iglesia sean bendecidas, los padres, los hijos, en esta obra y que la obra siga adelante. Y doy este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.